Buenos días, vamos a ver en esta ocasión la temática vinculada con diseños de investigación en investigación biomédica. Una vez que se ha identificado el problema de investigación, la búsqueda y literatura de las referencias bibliográficas, conviene tener un acercamiento a los diferentes diseños de investigación. La búsqueda de bibliografía de apoyo para el desarrollo de un proyecto es realmente el primer acercamiento, aunque es posible que haya dudas en cuanto al valor o peso que cada artículo encontrado tenga como argumento valioso para elaborar y mejorar los ensayos que se han elaborado. El desarrollo del protocolo atraviesa 4 versiones en secuencia, a cada cual más elaborada y detallada que la precedente. La primera versión consiste en la pregunta del estudio, la cual fue resultado de la primera búsqueda bibliográfica. La segunda versión consiste en un esquema de 1 a 2 páginas de los elementos del estudio y constituye una lista de apartados normalizada que sirve como recordatorio de todos los componentes de la investigación, clarificando los pasos que se van a dar. La tercera versión es el protocolo del estudio propiamente dicho, un desarrollo del esquema anterior que se convierte en el documento principal utilizado para planificar el estudio y para solicitar una beca o enviarlo al Comité de Investigación y Ética. Por último, la cuarta versión es el manual de operaciones, es decir, el conjunto de instrucciones de los métodos, de los materiales y de todos los procedimientos del estudio, destinado a establecer un enfoque uniforme y normalizado con objetivo de ejecutar el estudio con un muy buen control de calidad. En las siguientes sesiones del seminario, vamos a describir con mayor exactitud los diferentes tipos de estudios, pero también es importante que esbocemos la clasificación y la forma de clasificar cada uno de estos estudios de una manera muy resumida. Existen 2 grandes paradigmas del conocimiento, el cualitativo y el cuantitativo. Dentro del paradigma cualitativo encontramos la siguiente clasificación de estudios que vemos en la diapositiva: los estudios observacionales y los estudios interpretativos. Dentro de ellos están los estudios de fenomenología, de etnografía y de teoría fundamentada. También existen los estudios sociocríticos, y dentro de estos estudios sociocríticos está la investigación-acción, la investigación feminista, el análisis crítico del discurso. Dentro del paradigma de investigación cuantitativa, los estudios se van a clasificar al responder 2 preguntas consecutivas. La primera, si existe una hipótesis en el estudio, y la segunda, si existe una intervención controlada. Cuando el estudio no responde a ninguna hipótesis previa y su objetivo es describir, estamos hablando entonces de estudios descriptivos. Entre estos se encuentran las series de casos clínicos, los estudios ecológicos, los estudios descriptivos de morbilidad y mortalidad y estudios de prevalencia. Cuando el estudio tiene una hipótesis previa, se denomina analítico, y cuando la intervención no está controlada, es decir, solo observamos a los sujetos, se denominan estudios observacionales. De estos existen los estudios de cohorte y los estudios de casos y controles. Cuando los estudios presentan hipótesis y la intervención está controlada por el investigador, tenemos a su vez 2 tipos de estudios: los cuasi experimentales, que se difieren de los experimentales en que en estos, los cuasi experimentales, la asignación no es aleatoria. En cambio, en los estudios experimentales, la asignación sí lo es, y el estudio que se llama ensayo clínico aleatorizado es el mayor exponente de este tipo de investigaciones.
De los estudios descriptivos, ¿qué podemos decir? Pues luego que definimos la hipótesis de trabajo y los objetivos de la investigación, el siguiente paso es decidir el tipo de estudio más adecuado para comprobar dicho planteamiento, con un diseño adecuado, pues para llegar a conclusiones que sean válidas y aprovechables de alguna manera. Los estudios observacionales son aquellos en los que el investigador no puede decidir la asignación del factor de estudio o la intervención en los distintos grupos, es decir, el investigador es solo testigo de lo que está sucediendo. En los estudios experimentales ocurre el hecho contrario. El factor de estudio es asignado por el investigador y es controlado por él. Los estudios observacionales sirven para describir una situación, que son los estudios descriptivos transversales, o para establecer una causa-efecto, que son los estudios longitudinales o analíticos, pero son menos concluyentes que los estudios experimentales. De estos estudios descriptivos podemos señalar que son diseños que describen la enfermedad o fenómeno de salud, así como los factores relacionados con ellos. Estos estudios descriptivos transversales o de prevalencia son los más utilizados. Estos estudios utilizan simultáneamente la exposición y la enfermedad de una población bien definida en un momento determinado. Se utilizan fundamentalmente para conocer la prevalencia de una enfermedad o de un factor de riesgo. Sirven para calcular la prevalencia de un momento o de un periodo determinado del fenómeno estudiado. Requieren definir claramente la población de referencia sobre la que se desea extrapolar los resultados. La población susceptible debe ser incluida en nuestra muestra, delimitando claramente los que pueden ser incluidos en dicho estudio. La selección y definición de variables por las que se va a caracterizar el proceso y las escalas de medida a utilizar, así como la definición de lo que nosotros consideremos que va a ser un caso y que nos permite calcular la prevalencia. En la diapositiva estamos viendo un ejemplo muy característico de un estudio descriptivo que está publicado en la revista de atención primaria y habla de la automedicación en ancianos y la realidad de un botiquín casero. ¿Qué ventajas tienen este tipo de estudios? Pues sirven para formular hipótesis etiológicas. No son tan difíciles de ejecutar, son relativamente poco costosos y se pueden estudiar varias enfermedades o factores de riesgo a la vez. Caracterizan la distribución de una enfermedad respecto a diferentes variables y precisan poco tiempo para su ejecución. Son muy útiles en la planificación y administración sanitarias. De tal manera que estoy imaginando y pensando en el tiempo que ustedes como residentes tienen para hacer un trabajo de investigación, y en ese sentido estos estudios descriptivos pueden ser una muy buena posibilidad de trabajo, sobre todo tomando en cuenta que van a tener escasamente 1 año y medio, 2 años para desarrollarlo. ¿Qué inconvenientes tienen estos estudios? Pues que no son útiles en enfermedades raras y de corta duración. La posibilidad de sesgos de información y selección está presente. La principal limitación podría ser que no permiten establecer conclusiones de relación causa-efecto. Esto es muy importante. Podemos entender que existe alguna relación entre las variables, mas no podemos asegurar que exista esta asociación de causa-efecto. Los estudios observacionales de corte. Dependiendo del inicio del estudio, pueden ser prospectivos o retrospectivos y dependiendo de la presencia de la enfermedad. También pueden ser retrospectivos. ¿A qué nos referimos con estos dos aspectos importantes? En los retrospectivos, la exposición y la enfermedad ya han sucedido cuando el estudio se inició. En cambio, en los prospectivos, la exposición puede haber ocurrido o no, pero aún no ha sucedido la presencia de la enfermedad. Puede existir un diseño que combine ambos tipos. Ahora, aspectos metodológicos de este tipo de estudios de cohorte.
La identificación de las cohortes es importante. Requerimos definir los sujetos que formarán las cohortes. Lo ideal es que procedan de la misma población. La medición de la exposición requiere que definamos lo que se considera exposición y su medición. La medición del desenlace implica que nosotros definamos la variable que se espera como resultado. Existen estudios que estiman el riesgo cardiovascular, por ejemplo, con un porcentaje distinto a otros estudios que presentan tablas similares, debido a que la medición del desenlace es distinta y que pueden considerar el evento cardiovascular mortal o no. Es necesario establecer un seguimiento, es decir, un tiempo en el cual nosotros vamos a dar evaluaciones y mediciones de las variables y sus características. Estas mediciones deben realizarse en ambos grupos en el mismo periodo de tiempo y en los mismos cohortes del estudio. El análisis en los estudios de cohorte se realiza mediante el cálculo de incidencias en cada grupo, que es el riesgo relativo, o RR, el riesgo atribuible y fracción de riesgo atribuible. El riesgo relativo nos da la oportunidad de establecer la asociación entre el factor de riesgo estudiado y el fenómeno o enfermedad, como vamos a detallar en forma más acuciosa posteriormente. Cabe señalar que el riesgo relativo indica el número de veces que es más probable padecer la enfermedad que se está estudiando. Los valores del riesgo relativo pueden ser mayores que 1, y esto implica que hay una asociación entre el factor de riesgo y el fenómeno estudiado. Cuando el valor es igual a 1, es que no existen diferencias entre los dos grupos, por lo que no se puede establecer una asociación. Y cuando la medición del riesgo relativo es menor que 1, el factor de riesgo no es realmente un factor de riesgo, sino que puede incluso ser un factor de protección. Estos estudios nos permiten conocer el pronóstico de lo que seguramente puede suceder cuando se está analizando algún proceso mórbido. En este análisis hay que considerar las variables explicativas que pueden actuar como factores de confusión en la interpretación de los resultados, como por ejemplo una cohorte con mayor edad media que la media de la otra cohorte. La edad puede en un momento dado jugar un factor importante que modifique los resultados. ¿Qué ventajas tienen nuestros estudios? Primero, nos permiten estimar incidencias, es decir, qué tantos casos nuevos de la enfermedad se dan a lo largo del periodo de estudio. La exposición necesariamente precede a la enfermedad. Esta es una lógica causal. Son útiles en exposiciones infrecuentes y evitan el sesgo de conocer con antelación el efecto. ¿Qué limitaciones? Pues que tienen un costo elevado por el periodo de tiempo en el que hay que dar seguimiento. Presentan dificultad en la ejecución. ¿Qué dificultades? Pues que en las enfermedades raras el tiempo de latencia puede ser muy largo y requieren generalmente un tamaño muestral muy elevado. El paso del tiempo puede introducir cambios en los métodos y criterios diagnósticos, por ejemplo, y esto ya pues da el traste con nuestro trabajo. Y la posibilidad de pérdida en el seguimiento, es decir, de pacientes que abandonen el estudio o que por alguna causa mueren o deciden ya no participar, pues va a alterar nuestro tamaño muestral y como consecuencia alterará los resultados. Los estudios observacionales de casos y controles son diseños analíticos no experimentales. Se relacionan con la población dos grupos de sujetos, uno con la enfermedad, que son los casos, y otro que no la padecen, que son los controles. Se observa retrospectivamente la presencia o exposición al factor de estudio en cada uno de los dos grupos. Los aspectos metodológicos. Se requiere una definición clara y precisa de lo que es caso, es decir, lo que nosotros vamos a considerar en los criterios para pensar o incluir a esas personas que padecen el problema de salud.
Los controles deberán seleccionarse de la población de donde proceden los casos, es decir, no podemos tomar otra población que no sea la misma, puesto que estamos pensando en el contexto y en la exposición al factor que estamos estudiando. Deben tener la probabilidad de haber estado expuestos y deben tener ambos grupos una estructura similar para que puedan ser comparables. Es necesario determinar el origen de la información, tanto en los registros de enfermedad como en los casos de exposición. Debe existir la misma fuente para ambos, tanto para los casos como con los controles, ya sean, por ejemplo, los cuestionarios aplicados o las encuestas a familiares o amigos o las historias clínicas. El análisis de los resultados de los estudios de casos y controles se realiza mediante el cálculo de frecuencias en cada grupo, que es el odd de los casos de los controles, y permite calcular el llamado odds ratio, que tiene una lectura similar a la que vimos en el caso de en los estudios de cohorte, como el riesgo relativo. En este análisis también hay que considerar las variables explicativas que pueden actuar como factores de confusión en la interpretación de los resultados, y como consecuencia esto establece los alcances y limitaciones del estudio. Son menos costosos que los estudios de cohorte, tienen realmente una duración breve y son útiles para el estudio de enfermedades raras con fuente de asociación a la exposición. Permiten el análisis de varios factores de riesgo para una enfermedad. ¿Qué limitaciones tienen? Pues que no estiman directamente la incidencia, dado que se inicia el estudio de casos ya existentes. La secuencia temporal, factor de riesgo o enfermedad, no es fácil de establecer y no son útiles para el estudio de exposiciones que son muy poco frecuentes. En esta diapositiva estamos observando las diferencias entre los estudios de cohorte y los estudios de casos y controles. En los estudios de casos y controles se parte de la presencia de un evento o efecto, denominado también outcome o desenlace, identificando personas o pacientes con la presencia de este y comparándolos con un grupo de características semejantes, pero sin la presencia del mismo. Las personas con el evento de interés se denominan casos, mientras que aquellas personas escogidas para servir como comparación se denominan controles. Es importante resaltar dos aspectos en los controles, puesto que su selección adecuada es clave para este diseño. Los controles deben de partir de la misma población que dio origen a los casos y además deben ser similares a estos, salvo por la exposición al factor estudiado. Una vez identificados los casos y controles, se debe evaluar la presencia de la exposición en cada uno de los grupos, es decir, se identifica de forma retrospectiva la temporalidad en presencia o no de la exposición. La temporalidad es un punto de gran trascendencia para poder diferenciar entre los tres diseños de estudios observacionales analíticos, mientras en los estudios de cohorte se va de la exposición al efecto y en los estudios transversales estos se miden en paralelo. En los estudios de casos y controles se parte del efecto hacia la exposición, como lo estamos viendo en la diapositiva. Hablemos ahora de los estudios experimentales. A diferencia de los observacionales, los experimentales permiten establecer asociación causal entre las variables. Esto se debe a que este tipo de estudios, el equipo de investigación controla la llamada intervención, es decir, la exposición al factor que se está estudiando. Este tipo de estudios los utilizamos para evaluar la eficacia de intervenciones terapéuticas, preventivas, de rehabilitación o para evaluación de actividades de planificación y programación sanitaria. Dentro de los estudios experimentales hay dos tipos, el ensayo clínico y el ensayo comunitario. Hablemos ahora sobre el ensayo clínico. Un ensayo clínico es un experimento en humanos en el que se comparan dos o más grupos de individuos con características lo más homogéneas posibles. Se reciben tratamientos, o lo que llamamos
tratamiento o intervención, que son diferentes, con el objeto de detectar si uno de los tratamientos o intervenciones es más o menos benéfico que el otro. En México, este tipo de estudios es regulado por la Comisión Federal para Protección de Riesgos Sanitarios, o COFEPRIS, que está en las referencias de nuestra presentación al final, en el número 5. Los ensayos clínicos pueden clasificarse en función de distintos criterios. Según sus objetivos, existen 4 fases en el desarrollo de un nuevo medicamento. Por ejemplo, cuando queremos desarrollar un medicamento o una vacuna, como sucedió con el COVID, que fue necesario desarrollar una vacuna, pues veían ustedes en las noticias, pues es que el estudio que están haciendo en Alemania están en la fase 2, que en el estudio que están haciendo en México está apenas en la fase 1. El estudio que están haciendo en Francia está en fase 3 ya y va muy avanzado. Vamos a ver de qué se tratan estas fases. La fase 1 constituye el primer paso en la investigación de un nuevo medicamento o de una vacuna, por ejemplo, y suelen realizarse en grupos limitados de voluntarios sanos y se aportan los primeros datos sobre la dosificación y los efectos adversos. En la fase 2 se realiza el estudio en pacientes portadores de la enfermedad que se pretende curar o aliviar. Se estudia la eficacia del producto, en este caso, por ejemplo, de la vacuna, y el objetivo es establecer la relación dosis-respuesta, conocer las variables empleadas para medir eficacia y ampliar los datos de seguridad obtenidos en la fase 1. Deben ser ensayos controlados y con asignación aleatoria, es decir, que no exista conocimiento o identificación de a estos que están muy enfermos les vamos a dar esto y a los que no lo están o que están con menos molestias les vamos a dar esto otro. Tiene que ser totalmente aleatorizado el estudio. En la fase 3 es la evaluación terapéutica de forma completa y se destina a esta fase a evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento experimental, intentando reproducir las condiciones de uso habituales, considerando además las alternativas terapéuticas disponibles en la indicación estudiada. Se realizan en una muestra más amplia y representativa que en la fase 2. Estos estudios experimentales serán controlados y con asignación aleatoria. Una vez cumplidas estas 3 fases, se puede solicitar a las autoridades sanitarias la comercialización de un fármaco o dispositivo terapéutico nuevo. La fase 4 es cuando se realiza esta fase después de que el medicamento ya se ha comercializado y están diseñados para evaluar la seguridad y efectividad del fármaco, pero a largo plazo, así como con nuevas indicaciones de uso y la verificación de qué es lo que sucede con los pacientes después del uso prolongado del medicamento. En el ensayo clínico, de esta parte que vamos a señalar ahora, vamos a tratar de identificar, según la metodología empleada en el diseño, podemos tener al menos tres modelos. El ensayo clínico controlado, cuando existe, como su nombre lo dice, un grupo control sobre el que no se realiza la intervención a evaluar y que sirve para comparar los resultados ante la presencia del fármaco o del tratamiento que se está dando. La validez interna de un estudio o ensayo clínico depende de que ambos grupos sean similares en todo, menos en la intervención que se quiere analizar. El ensayo clínico controlado puede ser por grupos paralelos o por grupos cruzados, y estos grupos van a manejarse de la siguiente manera. Cuando se habla de grupos paralelos, se dice que uno o varios grupos de estudios son asignados a recibir el tratamiento experimental al mismo tiempo que otro grupo recibe tratamiento control o placebo. En el ensayo controlado con grupos cruzados, los tratamientos, el experimental y el control, son administrados a cada individuo en periodos sucesivos que han sido determinados aleatoriamente. Esto permite a cada sujeto ser su propio control. Es decir, en el primer grupo paralelo, los tratamientos se van dando a un grupo, se le da el experimental y al otro grupo no. En cambio, en el grupo cruzado,
lo que hacemos es que el mismo grupo que se le dio tratamiento al principio, después se divide o se fracciona y se ve lo que sucede al darle tratamiento distinto a uno y a otro de los grupos. El ensayo no controlado, es decir, los estudios que le llamamos antes y después, no tienen un grupo control. En realidad, el grupo de participantes es en sí mismo el control y se valora la respuesta a la intervención en el mismo grupo de sujetos antes y después de la intervención. El diseño de un ensayo clínico debe contemplar básicamente la ética y la justificación del ensayo clínico, la definición de los objetivos, la población de estudio, la selección de los pacientes con su consentimiento informado, el proceso de aleatorización y las técnicas de enmascaramiento que se van a utilizar, la descripción de la intervención, el seguimiento de los sujetos incluidos en el estudio y la estrategia de análisis y la comparación de los resultados en los grupos de intervención y control, que es entendido como la determinación del efecto de la intervención. En esta diapositiva vamos a tratar de aclarar la diferencia que existe entre la comparación de diseños clínicos, de ensayos clínicos controlados, ya sea en paralelo, contra los cruzados. Vean ustedes cómo en nuestro diseño en paralelo, nosotros a partir de una población de estudios, tratamos de obtener una muestra bajo ciertos criterios de selección. Una vez que tenemos esta muestra de pacientes, nosotros solicitamos el consentimiento informado para cumplir obviamente con los elementos éticos y que las personas que van a someterse al tratamiento o al estudio pues sepan a qué le están tirando con los beneficios o los posibles riesgos que puedan tener en el estudio en el que van a participar. De allí hay personas que lo pueden firmar y hay personas que no, y como consecuencia los que no aceptan pues se salen del estudio. Ya quedamos con nuestro grupo de personas que sí aceptaron con el consentimiento informado y entonces lo que hacemos es aleatorizar a ese grupo en dos grupos, el grupo de estudio y el grupo control. El grupo de estudio es el que va a estar sometido a la intervención, llámese tratamiento, medicamento, vacuna, lo que se esté estudiando. Este grupo de estudio y el grupo control, ambos van a ser sujetos a seguimiento y durante el seguimiento del uso o de la intervención que nosotros hayamos diseñado, pueden existir pérdidas en ambos grupos. ¿A qué se refieren las pérdidas? Personas que después de estar bajo el estudio digan, pues ¿sabe qué? Pues dice mi mamá que siempre no y ya no quiero seguir en el estudio. Habrá quienes digan, es que siento muchas molestias, tengo miedo, no me gusta, así es que pues adiós. Y se salen del estudio. Nos vamos a quedar con los que finalmente terminen el tratamiento que se haya establecido y vamos a tener una respuesta en el grupo de estudio y una respuesta o resultado en el grupo 2 y esta respuesta al tratamiento la vamos a comparar. Aquí en este proceso se da lo que se llama el enmascaramiento o los famosos estudios ciego, doble ciego, triple ciego. ¿Cuál es el estudio ciego o con enmascaramiento tipo 1? En donde ninguno de los dos personas aquí, las personas participantes, saben si están en el grupo de estudio o están en el grupo control. El enmascaramiento tipo 2 es en donde las personas que están atendiendo o dando los fármacos o las vacunas o lo que se esté haciendo, no saben si están utilizando el fármaco o si están utilizando un placebo en estos grupos. Ese es un doble ciego. Y un triple ciego es en donde incluso el proceso de aleatorización se llevó a cabo sin que lo supieran los que están participando, ni los receptores del tratamiento, ni los que son parte del grupo control, de tal manera que solamente los que dirigen el estudio saben de la aleatorización en adelante qué es lo que está sucediendo y pueden llevar un control de cómo están dándose los resultados. Y pues claro, vemos los resultados que nos permiten establecer comparación entre un grupo y otro. En cambio, en el diseño cruzado, pues seguimos el mismo proceso hasta obtener nuestra muestra de pacientes
y le damos el tratamiento inicial a un grupo y podemos incluso utilizar 2 fármacos, por ejemplo, y el tratamiento B se lo damos a otro grupo. Llega un periodo de seguimiento y de repente nosotros decidimos que ya al grupo A no le vamos a dar ese tratamiento, sino que vamos a ver ahora cómo le va con el tratamiento B a ese mismo número de elementos de personas que recibieron el primer tratamiento. Y en el tratamiento en el otro grupo se hace exactamente lo contrario, de tal manera que el periodo de tiempo nos va a llevar finalmente a obtener resultados. Y aquí el grupo, por ejemplo, el grupo de estudio, es el mismo que controla o nos permite comparar cómo le fue a este grupo con un tratamiento y con otro tratamiento distinto. Las técnicas de enmascaramiento son las que ya señalábamos hace ratito. El simple, el doble y el triple ciego. Ya los expliqué y aquí en esta caricatura, como ven en la parte final, dice It was more of a triple blind test. The patients didn't know which ones were getting the real drug. The doctors didn't know, and I'm afraid nobody knows. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La caricatura aquí llega el momento en el que si no se lleva a cabo bien el enmascaramiento, llega al instante en el que puede perderse y no tener certeza de qué es lo que está pasando. Tenemos ahora los ensayos comunitarios. Los ensayos comunitarios se les denomina así, en donde la intervención se aplica a una comunidad completa y se emplea como control otra comunidad. Son parte de los estudios experimentales porque se emplean para probar una hipótesis y se diseñan considerando una población experimental y una de control. Aquí no hay muestra, aquí es una población completa. Este tipo de diseños se conocen como cuasi experimentales porque existe la manipulación de la variable, pero no hay aleatorización. Esta es la bibliografía y como les señalaba a ustedes, aquí pueden consultar en la COFEPRIS cuáles son las características y los elementos necesarios si es que van a hacer un ensayo clínico controlado.